Hola cuarto, ¿cómo les va? Continuamos con el segundo video y vamos a armar una clase con todos estos elementos que vemos sobre la mesa. Dijimos en el video anterior que los socios, estos socios, se ponen de acuerdo para, como objetivo, era la de ganar dinero, entonces ponen este supermercado. Si yo abro ese supermercado, puedo ver que hay unas personitas ahí. Bueno, esas personas son los empleados del supermercado. Perfecto, vamos a correr acá y vemos que la empresa estaba constituida con todos estos bienes. Y en el ejercicio teníamos billete y el efectivo y monedas teníamos. Entonces decimos que la empresa estaba constituida por bienes de uso y bienes de cambio, bienes de uso y bienes de cambio, y dijimos que todos los bienes, todos, absolutamente todos, tienen un valor en dinero. Todo, absolutamente todo, tiene un valor en dinero. También dijimos que algunos elementos los aportaban los socios, pero otros los tenía que comprar en cuenta corriente, los compraba en cuenta corriente. Entonces, decimos que no solo tenía esos bienes aportados por los socios, sino que había otras que las tenía que pagar. Perfecto. Entonces, contablemente, en la contabilidad, decimos que toda esta empresa que está acá, si yo sumo que había aire acondicionado a 600, mercaderías por 13.000, si yo sumo todo eso, decimos que yo estoy calculando el valor del patrimonio que tiene esa empresa. Contablemente, ese patrimonio que está ahí, yo lo voy a tener que armar de la siguiente manera. Lo voy a armar así. Yo voy a decir que todo esto que está acá, todo esto lo voy a sumar y tiene que ser igual a estas dos partes que están acá. Por ejemplo, yo voy a decir que la empresa tiene bienes. Los bienes de cambio y además tiene los bienes de uso. Es como si esta empresa, todo, absolutamente todo lo que está acá, yo lo tengo que armar acá. Que esto se llama estructura contable. Y tengo que armar algo muy importante que se llama igualdad contable, que es a lo que tiene que llegar la empresa cuando empieza a sumar y a poner numeritos y a restar y demás. Entonces va a armar la empresa, todo lo que tiene acá la empresa, todo, absolutamente todo, lo tengo que volcar en esto que se llama estructura contable. En esa estructura contable decimos que la empresa tenía los bienes de uso, entre ellos el local, el auto, el aire acondicionado, la computadora, etcétera. Entonces tenía bienes de uso. Además tenía la mercadería que la tiene para revender. Además tenía, paren un poquito, tenía las monedas, que prácticamente ya no tienen valor, y también tenía el dinero en efectivo. Y otra cosa tan importante que tiene la empresa, que tiene que vender, que se me perdió el cartelito, y el hecho de vender le genera a la empresa derechos de cobro. ¿Por qué se generan los derechos de cobro? Precisamente porque la empresa está autorizada a vender. Entonces, tiene derecho a cobrar. Dijimos que algunos de los bienes los aportaron los socios, pero otros bienes los tuvo que comprar. Entre ellos decía que la socia Daniela pedía que la empresa compre un escritorio. No sé si recuerdan del otro video. Entonces, va y lo compra a crédito. Y compra en una mueblería, como por ejemplo esta, no sé si la conocen, la mueblería de los Serrayanes. Además, no solo que en la empresa va a tener, por ejemplo,
va a tener el escritorio que compró, pero aparte de tener el escritorio, también tiene la deuda, que lo que tiene que hacer con esa deuda es pagar. Sí o sí, lo va a tener que pagar. Entonces, la empresa no solamente tiene bienes, sino que también tiene deudas. Tiene deudas. En este momento le estaría debiendo a los serrallanes. Además, compra las mercaderías y le tiene que pagar a los proveedores. No solamente tiene que pagar eso. Si ustedes recuerdan, uno de los socios, Nicolás, había dicho que necesitábamos un alquiler para poner todas las mercaderías, el stock. O sea que tiene que pagar el alquiler. Le está debiendo la inmobiliaria. Tiene que pagarle al proveedor. A este proveedor le va a tener que pagar. Va a tener que pagar también, a ver si estaba acá. ¿Se acuerdan que les dije que las personitas que están ahí son los empleados? Bueno, a esos empleados que hay que pagarle el sueldo. Ahí la empresa dice que le pagó el sueldo al empleado. Además, ¿qué tiene que pagar? Tiene que pagar impuestos. Vamos a suponer que pidió un crédito al banco. También lo tiene que pagar. Tiene que pagar otros servicios, como por ejemplo el gas, la electricidad. Todo eso lo tiene que pagar. Entonces decimos que esa empresa tiene pasivos. Cuando dice que tiene bienes de uso, el conjunto de bienes de uso y de bienes de cambio, y además tiene los derechos de cobro, contablemente decimos que tienen activo. Si yo sumo absolutamente todo y digo que el valor que tienen los activos más el valor que tienen los pasivos, yo ahí estoy sumando el valor del patrimonio que tiene la empresa. Sumo el patrimonio. Si yo sumo los activos más los pasivos, me queda el valor del patrimonio. ¿Por qué? Yo tenía, volvemos al ejemplo del escritorio. Tengo el escritorio, pero también tengo la deuda. Que se lo debía acá. O sea que yo a esto lo voy a tener que pagar. ¿Me explico? Lo voy a tener que pagar. O sea que si yo ordeno todo esto, saco todo esto, recordamos y decimos, saco todo esto y digo, todos los bienes y derechos de cobro que tiene la empresa, es decir, tiene activos. Todas las deudas, los compromisos de pago o las obligaciones contra tercero, la empresa tiene pasivo. Si yo sumo todo eso, yo digo que estoy calculando el valor del patrimonio de la empresa. Ahora, si yo quiero saber en realidad el valor real que tiene, yo voy a decir que voy a calcular el patrimonio neto. Si encuentro el cartel, acá. Voy a calcular el valor del patrimonio neto. Todo esto son números que se van a ir manejando. Yo digo, este supermercado lo armo en la estructura patrimonial. Cada uno de estos elementos tienen un valor en dinero. Y tengo que decir que si yo sumo entre todo esto que tiene la empresa y sumo los bienes y derechos de cobro, es decir, los bienes de uso y los bienes de cambio, estoy sumando todos los activos que tiene una empresa. Si yo sumo el pasivo y el patrimonio neto, me tiene que quedar igual al valor del activo. Si yo quiero, por ejemplo, calcular el valor del patrimonio neto, ¿cómo lo voy a averiguar? Voy a hacer el activo menos el pasivo y me va a quedar el valor del patrimonio neto. Y así se van como conjugando esta parte de la estructura y sí o sí tengo que llegar a una igualdad que se llama igualdad contable. La igualdad contable. ¿Cómo me va a quedar la igualdad contable? Yo digo que el activo es igual a la suma del pasivo
más el patrimonio neto. El activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Si yo pongo un ejemplo, yo digo, de activo yo tengo todos los bienes que armábamos en esa empresa, incluso el local. Yo digo, todo ese valor puede ser que lo tenga porque todos esos bienes los voy a tener ¿por qué? Porque me endeudé o bien porque lo aportó el socio. Entonces estaría armando mi igualdad contable. Entonces yo digo, todos los bienes que yo tengo puede ser porque lo trajo el socio o porque me endeudé. Si yo me endeudé es porque todo lo que tengo lo tengo porque se lo estoy debiendo a alguien. Entonces todos esos bienes, como por ejemplo el escritorio o las mercaderías que le estoy debiendo al proveedor, los tengo porque tienen su origen en recursos ajenos. Si no me endeudé y lo trajeron cada uno de los socios, ¿se acuerdan? Uno trajo el local, otro había traído dinero, otro no me acuerdo qué otra cosa, el escritorio, los ventiladores, los muebles y demás. Entonces, no me endeudé, sino que lo trajeron los socios, es decir, el capital que es propio de los socios. Por lo tanto, decimos que todo eso son recursos propios. Ahí estamos. Esta sería la clase que corresponde a elementos patrimoniales. Los elementos patrimoniales son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Activo serían los bienes de uso, los bienes de cambio y los derechos de cobro. Los pasivos son las deudas que yo tengo contra tercero. También las llamamos, a esos pasivos los llamamos deudas, los llamamos deudas, compromisos de pago y obligaciones contra tercero. Entonces decimos que todo lo que yo tengo solamente porque me endeudé, todo lo que tengo tiene su origen en recursos ajenos. Lo que lo trajeron los socios, su origen es de los socios propiamente dicho, son recursos propios. Si yo sumo estos recursos ajenos más los recursos propios, me va a quedar que es igual a todo lo que tengo, es decir, a ese activo de bienes y derechos de cobro. Bueno, estuvo medio heavy la clase de hoy, ¿no? Pero bueno, todo esto que yo tengo sobre la mesa ya son palabras que tienen que estar, ir aprendiéndolas, ir asimilando, porque ya después arrancamos con términos muy específicamente contables. Entonces, si ustedes van estudiando de a poquito, van mirando los videos y van leyendo la teoría, vamos a poder registrar. Yo ya tengo mi pizarrón, tengo mis fibrones y después arrancamos a sumar y restar y armar esto que es la igualdad contable. Nos vemos, chaucito.